Muy buen día. En esta ocasión vamos a ver qué es la derivada y para ello vamos a hablar de la recta tangente. Para eso vamos a tener que hablar también de la recta secante. En geometría, la tangente y la secante se definen en una circunferencia. A continuación vamos a pensar que en alguna parte de este lienzo dibujamos una recta, pues se puede demostrar que existen solamente tres tipos de rectas posibles a dibujar. Una, en la cual la recta no toca esta circunferencia. Otra que atraviesa la circunferencia en dos puntos, por ejemplo A y B. Y una tercera opción que no atraviesa la circunferencia, sino que solamente la toca en un punto. Si la recta toca la circunferencia en un solo punto, recibe el nombre de recta tangente. Si la recta toca la circunferencia en dos puntos, recibe el nombre de recta secante. Esta recta tangente que toca la circunferencia en un solo punto tiene una propiedad muy interesante que nos va a ser útil más adelante. Pensemos que somos una partícula, un puntico, metidos en esta circunferencia girando muy rápido. Y por alguna razón, lo que nos tenía dentro de la circunferencia se abre. Entonces, si veníamos girando en este sentido, la dirección en la que salimos volados es a través de la recta tangente. Luego nos caeremos. Si veníamos girando en este sentido, la dirección en la que salimos volando es a través de la recta tangente y luego nos caeremos. Y otra idea que nos sirve de spoiler es la siguiente. Vamos a llevar la recta tangente de tal punto que coincida con el punto A. Y ahora vamos a tomar la secante y lo voy a ir acercando hacia el punto A. Como nos damos cuenta, en la medida en la que el B se acerque al A, la recta secante se va acercando a la recta tangente hasta que coinciden, o dicho de otra forma, por este lado se acerca la secante a la tangente, por este también. Y así concretamos nuestro spoiler diciendo que la recta secante converge a la recta tangente. Listo, ahora que hemos hablado de la recta secante y tangente a una circunferencia, vamos a ver la misma noción para una función en general. Así que pensemos en una función cualquiera, voy a dibujar esta. Vamos a tomar dos puntos que pertenezcan a la curva y la recta que los une. De esa manera, a esa recta la podemos llamar recta secante a nuestra función. Y así, al estar ubicados en el plano cartesiano, cada uno de esos puntos va a tener su coordenada en X y en Y, con los cuales de forma muy sencilla se puede encontrar la ecuación de esta recta. En realidad no nos va a interesar encontrar la ecuación de la recta secante, sino que nos interesa solamente su pendiente. Y para eso del álgebra se sabe que la fórmula para hallar la pendiente de cualquier recta, por tanto en particular de la secante, es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta notación lo que quiere decir es que este punto, usualmente que está más a la derecha, va a tener coordenadas x2, 6, y y2, 46, y x1, 1, y1, 11. Se reemplazan los valores acá y con eso se obtiene el valor de la pendiente. Pero notemos que este punto al cual llamamos y2 y este al cual llamamos y1 es la imagen de x2, o sea es f de x2 y este es f de x1. De esa manera podemos reescribir esta ecuación como esta otra, cambiando a y2 por f de x2 y a y1 por f de x1. Pero existe una manera aún más sofisticada para escribir esta misma ecuación. Entonces pensemos un momento en este punto x2. Notemos que sin importar en dónde se encuentre x2, ese x2 no es más que el punto x1 más una distancia a recorrer hasta llegar a él. Para el caso que tenemos aquí en pantalla, la distancia sería desde el 1 hasta el 6, por tanto sería una distancia de 5. Y así, en lugar de hablar del número 6, podemos hablar del número 1 más 5 unidades. Dicho de otra manera, si este 6 se llama x2 y este 1 se llama x1, el x2 va a ser x1 más esta distancia que la hemos llamado h, es decir, x2 es igual a x1 más h. Si venimos y reemplazamos eso acá en lugar del x2, vamos a llegar a que la pendiente de la recta secante es f de x2, que ya dijimos que es el x1 más el h, menos f de x1 sobre el x2, que dijimos que era x1 más h, aquí está, menos x1. Y notemos que en el denominador este x1 con este x1 se pueden cancelar. Y así, para calcular la pendiente de esta recta secante solo necesitaremos cuatro datos. El x1 que está acá, el h que está acá, el x1 más h que está acá y sus imágenes, la imagen del x1 y la imagen del x1 más h. Al reemplazar obtenemos f de x1 más h, este es x1 más h y su f da 46, míralo acá,
menos f de x1. Este es x1 y su imagen da 11. Míralo acá. Dividido en h, el h fue 5, míralo acá. Al hacer los cálculos vemos que la pendiente de esta recta secante es igual a 7. Bueno, ahora que lo aprendimos a hacer, calculemos otra pendiente. Por ejemplo, calculemos la pendiente de la recta secante que pasa por x1 igual a 1 y cuyo h es igual a 4. Entonces aquí ya todo lo hemos hecho automáticamente. Tenemos que x1 es 1, que x1 más h va a ser 5, que la imagen de ese x1 más h es 35 y que la imagen de x1 sigue siendo 11. De esa forma, la pendiente de la recta secante a esta curva para el punto x1 y el punto x1 más h con h igual a 4 es 6. Muy bonito. Bueno, ahora calculemos para un h 3, vemos que hacer los mismos cálculos nos arroja que la recta secante es 5. Y si el h es 2, no hay problema. Miremos qué pasa cuando el h es 2. La pendiente de la recta secante sería 4. Y para x1 igual a 1 y h también igual a 1, no hay problema, hagámoslo. Da 3. Bien, ¿y todo esto para qué? Pues los más observadores se habrán dado cuenta que en la medida en la que el h lo estoy haciendo más pequeño, esta recta secante está haciendo que los puntos evidentemente se hagan cada vez más cerca, lo que nos pone a pensar en la recta tangente al punto x1, y1. Pero ¿cómo definimos esa recta tangente ahora que esto es una curva cualquiera y no necesariamente una circunferencia? Podríamos pensar en definirla como la recta que toca a la curva en un solo punto. Pero es que esta curva podría subir y luego empezar a bajar y encontrarse con una misma recta en otro punto. Algunos autores dicen que la podemos definir como la recta que toca la curva de forma suave. Yo prefiero hacer analogía con lo que mencionábamos al empezar este video. Supón que vienes viajando a una gran velocidad y en este punto sobre el que queremos averiguar la tangente, se daña la curva, se abre un huequito, lo que sea, y salimos volando. ¿En qué dirección salimos volando? Exactamente, en esta dirección en rojo. Y si venía por esta curva y en este punto se abre, ¿en qué dirección salgo viajando? En la recta en rojo. Entonces, esta recta en rojo la podemos llamar la recta tangente. Y ahora estamos listos para recordar ese spoiler que veíamos. Entonces, tenemos la recta tangente que está en rojo, tenemos la recta secante que está en azul. ¿Qué pasa si el h lo hago cada vez más pequeño al punto que se vaya acercando al 0? Si el h se acerca al 0, podemos notar que la recta secante converge a la recta tangente. Ojo con esto, si el h se acerca al 0, la recta secante converge a la recta tangente a la curva en el punto x1. Y este resultado nos ayuda mucho con la pendiente de la recta tangente, porque quiere decir que podremos encontrar la pendiente de la recta tangente tomando el límite cuando h tiende a 0 en esta expresión. Es decir, la pendiente de la recta tangente en el punto x1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x todo sobre h. Y esta expresión que hay aquí es la derivada de f en el punto de x1. En conclusión, hasta aquí podríamos dejar este video. ¿Qué es la derivada de una función en un punto? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Y cómo lo encuentro? Lo encuentro con este límite que hay aquí, el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Y aquí podemos ver gráficamente que si h se acerca a 0, la pendiente de la recta secante, que se va a ir convirtiendo en la tangente, se va acercando a 2, tanto por izquierda como por derecha. Notamos que cuando h es 0, la pendiente no existe. Pero si el h se acerca por izquierda, la pendiente de la recta secante se acerca a 2 y por derecha también se acerca a 2. En otras palabras, la pendiente de la recta tangente en este punto es 2. Y eso lo tengo anotado en mi hoja de cálculo que tenemos a la derecha de la pantalla. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el mismo análisis para otros puntos? Por ejemplo, para el 2. Pues vamos a venir y vamos a correr todo nuestro engranaje hasta el 2. Y vemos que cuando el h se acerca tanto por izquierda como por derecha, la pendiente se acerca a 4. Vale aclarar que este análisis gráfico no es la demostración, esto hay que hacerlo de forma algebraica, pero nos sirve para ir teniendo una idea. Ahora, si llevamos el mismo análisis para x igual a 3, nos damos cuenta que al acercarse a h0 la pendiente se acerca a 6. Y si lo hacemos para 4,
nos damos cuenta que el h al acercarse a 0 se acerca a 8. Para 5, la pendiente de la recta tangente se acerca a 10. Y para 6, miremos para 6, la pendiente de la recta tangente va a valer 12. Pues no sé ustedes, pero en este punto es en donde el álgebra llama la atención, porque si miramos esta relación nos damos cuenta que el valor de la pendiente de la recta tangente, sin importar qué punto yo colocaba acá, valía el doble. Para 1 era 2, para 2 4, para 3 6, para 4 8, para 5 10 y para 6 12. ¿Y eso qué quiere decir? Pues hombre, que no tengo necesidad de estar haciendo esto. Si esto que acabamos de deducir aquí es cierto, y me pregunto por ejemplo la pendiente para 3.1, ya sabemos que va a ser 6.2, es decir, el doble. En otras palabras, la pendiente de la recta tangente a un punto X la podemos encontrar simplemente como 2X. Pero es que habíamos dicho que la pendiente de la recta tangente a un punto era la derivada en ese punto. Es decir, que si la pendiente de la recta tangente a un punto cualquiera X es 2X, la derivada a un punto cualquiera X es 2X. Es decir, que esta notación de la función f con la comita arriba se llama derivada y significa la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto X para cualquier punto. Finalmente, si unimos todas las ideas que hemos expuesto hasta el momento, nos damos cuenta que la función derivada es una función que a cada valor de X le corresponde la pendiente de la recta tangente a la curva de la que es derivada en ese punto y se encuentra mediante este límite, que no es más que este mismo cambiando la x1 por x. Vale la pena comentar que la mayoría de las funciones conocidas se les puede calcular la derivada con este límite, pero también se han demostrado unas fórmulas que estudiaremos en otro video. Gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.